Siempre me encantó el mercadillo de mi ciudad. No era tanto que necesitara algo, simplemente era agradable ir allí con amigos. Echábamos un vistazo a todo lo que había, tomábamos unas cervezas y disfrutábamos del buen clima. La mejor época para ir era durante el verano. El lugar siempre estaba lleno de gente y comerciantes vendiendo todo tipo de cosas. Podías encontrar vinilos antiguos, libros clásicos, y un montón de objetos extraños de colección. Era un verdadero tesoro. Cada vez que iba, siempre buscaba cosas raras, cosas con carácter. Había comprado figurillas extrañas, libros curiosos, postales o fotografías antiguas y otras cosas similares. La última vez que estuve allí fue hace aproximadamente un mes, y esa visita terminaría cambiando mi vida para siempre. Mientras mi amigo Martín, un ávido coleccionista, revisaba un puesto que vendía DVDs y CDs, yo observaba los otros puestos cercanos. No pasó mucho tiempo antes de que notara a una anciana que había instalado una pequeña mesa plegable. Sobre ella había colocado varias llaves. ¿Qué tan raro era eso? ¿Alguien vendiendo llaves? Me acerqué a mirar casi al instante. La mayoría de las llaves en exhibición eran viejas y oxidadas, pero algunas estaban extrañamente ornamentadas, hechas de oro u otros materiales más costosos. Mientras las examinaba, mi amigo se acercó a mí. Sus ojos se dirigieron a la mesa frente a mí y se rió. ¿Quién diablos va a comprar una llave al azar?, preguntó. No son al azar. Son llaves especiales para lugares especiales, respondió la mujer detrás de la mesa. Sí, claro, lo que sea, respondió él, se encogió de hombros y se alejó. ¿De dónde son? Estas de aquí parecen muy viejas, pregunté, señalando una de las más oxidadas. La mujer se inclinó hacia adelante y explicó. Bueno, las que acabas de señalar son de edificios antiguos, casas que ya no existen. Esas de allí, señaló las más ornamentadas, son de castillos y fortalezas antiguas. Se usaban para abrir ciertas puertas ocultas. Mi interés se despertó al instante. No sé por qué, pero poseer una llave que alguna vez abrió una puerta secreta en un castillo sonaba increíble. Por un momento, observé todas las llaves antiguas y ornamentadas antes de tomar una que parecía ser de bronce. Estaba ricamente decorada, con varios pequeños arabescos. ¿Cuánto cuesta esta? ¿Por qué compras una vieja llave? ¿Qué quieres hacer con ella?, dijo Martín. Suspiré. Había vuelto para molestarme. No sé, se ve interesante, dije, encogiéndome de hombros. La mujer levantó la llave y la observó con atención. Joven, ha elegido una muy especial, dijo después de un momento. No pude evitar suspirar para mis adentros. Estaba seguro de que me contaría una historia larga y elaborada, algo exagerado sobre algún calabozo secreto en un antiguo palacio. Para mi sorpresa, no lo hizo. Simplemente asintió. Es suya por $2, dijo finalmente. Se la lleva por $1. Interrumpió Martín, a quien le encantaba regatear. La mujer lo miró por un momento antes de asentir. Bueno, por $1 entonces. Le entregué un billete y ella me dio la llave. ¿Ves? Así se regatea. Siempre hay que hacerlo en el mercadillo. Suspiré una vez más. Martín podía exagerar un poco con las compras. Más de una vez se había metido en discusiones por un precio o se había marchado cuando un comerciante no quería bajar ni una moneda más. Mientras él seguía hablando, volví a mirar la llave. Ciertamente parecía especial, con todos sus pequeños arabescos y adornos. Nos quedamos en el mercadillo una hora más y tomamos otras 2 cervezas antes de regresar a casa. Apenas eran las 2 de la tarde, pero por el calor me sentía bastante mareado. En cuanto llegué a mi apartamento, me recosté un rato. Dormí casi toda la tarde, y cuando desperté al anochecer, por suerte ya no me sentía mareado. Lo primero que hice fue revisar mi mochila y ordenar mis nuevos tesoros. Había conseguido un extraño libro antiguo de imágenes con obras de M. Escher y otros artistas similares, una postal enmarcada con un motivo surrealista, y finalmente, la llave de bronce ornamentada. La observé durante un momento y no pude evitar reír.
En el mercadillo siempre aparecían cosas rarísimas. Guardé el libro, colgué la postal y después sujeté la llave a una cadena, dejándola colgada de un pequeño clavo en la pared. Pensé en salir para reunirme con algunos amigos, pero después de pasar buena parte del día bajo el sol ya no tenía ganas. En cambio, puse una película y me dispuse a pasar una tarde tranquila. En algún momento, cuando regresé del baño, mis ojos volvieron a posarse en la extraña llave. Ese diseño, ¿por qué era tan peculiar? Todos esos pequeños arabescos y adornos, ¿dónde podría encajar algo así? Me senté un momento, girándola entre mis manos, hasta que se me ocurrió una idea. Me acerqué a mi pequeño trastero, y para mi sorpresa, la llave encajó casi perfectamente en la cerradura. Vaya, ¿quién lo diría? De verdad encaja, murmuré, sorprendido. Casi sin pensarlo, intenté girarla y noté que sí podía hacerlo. La cerradura hizo clic, luego otro clic, antes de que la puerta se abriera de golpe. Tomé la perilla para cerrarla de nuevo, pero al mirar por la rendija no vi mi trastero ni las cajas apiladas. En su lugar, estaba observando una habitación completamente diferente. Empujé la puerta un poco más y mis ojos se abrieron de par en par. Lo que tenía frente a mí era un espacio mucho más grande, mucho más amplio que mi pequeño trastero, o que cualquier habitación de mi apartamento. Un escalofrío recorrió mi espalda y cerré la puerta de golpe. Cuando la abrí otra vez, todo volvió a la normalidad. Solo estaba mi pequeño trastero y sus cajas. No había sido más que un engaño de la vista. Una ilusión óptica. Me reí. Claro que eso era. Pero mientras sostenía la extraña llave retorcida en mis manos, no pude evitar preguntarme qué acababa de ocurrir. Ha elegido una muy especial, había dicho la anciana. Casi en trance, con las manos ligeramente temblorosas, volví a introducir la llave en la cerradura. Una vez más la giré. La cerradura hizo clic una, luego 2 veces, y la puerta se abrió nuevamente. Esta vez no la cerré de inmediato. Me asomé con cuidado. Lo que vi fue algo parecido a un gran salón. Una mesa de madera fina rodeada de sillas del mismo material ocupaba el centro. Las paredes estaban revestidas con paneles elegantes y decoradas con pinturas ornamentadas. Una enorme alfombra cubría el suelo. Desde donde estaba, distinguí varias figurillas doradas sobre un pequeño aparador apoyado contra la pared. ¿Qué demonios? ¿Cómo podía existir una habitación así aquí? Se suponía que ese era mi trastero. Entonces recordé lo que había dicho la anciana. Algunas de esas llaves abrían habitaciones ocultas en castillos y fortalezas antiguas. Entonces, ¿era esto una especie de habitación oculta en un castillo antiguo? No pude evitar reírme. Esto era una tontería. No, esto era una locura. Pero, la habitación estaba justo aquí, delante de mí. Casi podía entrar si quisiera. En cuanto ese pensamiento cruzó por mi mente, una extraña sensación de curiosidad me invadió. ¿Podría realmente entrar? Mis ojos se dirigieron de nuevo a las figurillas doradas del aparador. ¿Podría simplemente tomarlas? Por unos momentos estuve inseguro y me pregunté si esto era algún tipo de truco. Tal vez lo que fuera esto estaba tratando de atraerme. Con cuidado, me quité uno de mis zapatos, lo tomé y lo empujé hacia adelante, más allá del umbral del marco de la puerta. No sé qué esperaba que pasara, pero no ocurrió nada. Con eso, dejé el zapato en su lugar y me lo volví a poner antes de extender la mano. No pasó nada. Mi mano se movió, sin tocar nada más que aire. Esta habitación estaba realmente allí. Una vez más, mis ojos se dirigieron al aparador y a las riquezas que había encima. Dejando la puerta abierta, tomé una silla del salón y la apoyé contra la puerta para evitar que se cerrara. La emoción me invadió mientras apoyaba el pie sobre la rica alfombra. Luego di otro paso. Mi corazón latía con fuerza en el pecho, y podía sentir mi sangre corriendo por mis venas. Mis ojos se movían de izquierda a derecha, casi esperando que se abriera una puerta o que alguien me atacara. Cuando no pasó nada, me apresuré al aparador y tomé la primera de las figurillas doradas, luego otra, y finalmente un candelabro dorado ornamentado también.
Unos segundos después, estaba de vuelta en mi apartamento. Mi corazón seguía latiendo rápido y estaba jadeando. No podía creer nada de esto. Por un momento, miré hacia atrás antes de cerrar la puerta por miedo a las repercusiones. Giré la llave 2 veces más y me alegré de ver de nuevo mi viejo y polvoriento trastero. Un suspiro de alivio se me escapó y rápidamente volví a colocar la extraña llave multidimensional en su pequeño clavo. Por un momento me pregunté si todo había sido un sueño, un tonto capricho provocado por leer demasiadas novelas de fantasía. Pero cuando me di la vuelta desde la puerta, noté las figurillas doradas y el candelabro dorado. Casi por instinto, los tomé y me los llevé al salón. Durante largos minutos los estudié, probé su peso antes de no poder evitar sonreír. No tenía ni idea de cuánto valdrían estas cosas, pero sabía que tenían que valer algo. Al principio no sabía qué hacer con ellos. No podía ponerlos en internet y no tenía idea de cuánto valdría cada uno. Probablemente tendría que llevarlos a alguna tienda de antigüedades. Durante las noches siguientes, me dediqué a investigar en internet, leyendo sobre figurillas históricas, su valor y buscando una tienda de buena reputación. Unos días después, puse las figurillas y el candelabro en una caja y me fui de viaje. El dueño quedó impresionado. Dijo que estas cosas tenían siglos de antigüedad, pero no eran de mala calidad ni estaban hechas a bajo precio. Cuando me preguntó de dónde las había sacado, le conté una elaborada historia sobre mi abuelo, que había sido coleccionista de objetos antiguos. Me los había encontrado por accidente mientras limpiaba su ático y pensé que podrían valer algo. El hombre me miró por un momento y pude darme cuenta de que dudaba de la autenticidad de mi historia. Pero, pronto su propia codicia apartó esas dudas. Se apresuró a hacerme una oferta, bastante buena, pero yo también había investigado. Le dije que había revisado otras tiendas en línea, y que artículos similares se vendían por precios mucho más altos. El hombre mantuvo mi mirada por unos momentos antes de fingir que volvía a mirar las figurillas y el candelabro. Luego me hizo otra oferta, más alta. Estaba seguro de que todavía me estaba estafando, pero las cifras de 4 dígitos que me dio eran demasiado buenas para dejarlas pasar. Así que vendí. Antes de que pudiera irme, el hombre me sonrió y me dijo que si encontraba otros objetos de valor entre la colección de mi abuelo, debería visitarlo. Estaría más que feliz de echarles un vistazo. Le dije que vería qué podía encontrar. A menudo se dice que el dinero envenena a la gente, y después de mis experiencias de las últimas semanas, estoy totalmente de acuerdo. El momento en que vendí esas figurillas y ese candelabro, el momento en que probé las riquezas, fue el momento en que supe que volvería a abrir esa puerta. En el instante en que volví a mi apartamento, la llave estaba de nuevo en mis manos. Giré una vez, luego 2, y en el momento en que la puerta se abrió de golpe, empujé la pequeña caja que todavía sostenía entre la puerta y el marco y me aventuré dentro. Mis ojos se movían de izquierda a derecha, de un lado a otro, en busca de algo valioso. Había pinturas. Había una vajilla de plata y una daga ornamentada que no había notado antes. Con un movimiento rápido, tomé la daga y tanta cubertería como pude llevar y las dejé en mi pasillo. Unos minutos después, había descolgado todas las pinturas. Miré hacia atrás y por un momento consideré llevarme incluso las sillas de madera noble. Luego me dije que ya era suficiente por hoy. De todos modos, primero tendría que vender todos esos artículos. Durante mi búsqueda en línea, pronto encontré otro comprador de buena reputación. La cubertería resultó darme un buen precio y también 2 de las pinturas. Pero la daga fue el más valioso de todos los artículos que había saqueado hasta ahora porque estaba enjollada con varias piedras de valor. No pude evitar sonreír durante todo el camino de regreso. Esto era una locura. Me estaba volviendo increíblemente rico. Pero la tercera vez que me aventuré en la habitación, ya encontré poco de valor. Había algunos objetos de plata más pequeños que no había tomado hasta ahora, y un jarrón ornamentado al final del pasillo, pero eso fue todo. Una vez que cerré la puerta de nuevo, no pude evitar fruncir el ceño ante mi escaso botín. Tal vez podría tomar algunas sillas después de todo en un momento posterior. No pasó mucho tiempo antes de que me preguntara qué más podía hacer la llave.
Cuanto más dinero tienes, más fácil es gastarlo. Después de hacer algunas compras necesarias, como me dije a mí mismo, supe que me vendría bien un poco más. Lo primero que probé fue la puerta de mi cocina. La llave encajaba perfectamente y la giré una vez, luego dos. Cuando se abrió de golpe, esperaba encontrar la misma habitación. En cambio, me recibió lo que supuse que era un pequeño estudio. No pude evitar sonreír ante los diversos objetos que vi allí. Vi candelabros dorados, una lámpara de aceite ornamentada, un globo terráqueo y varios otros objetos ricamente decorados. No tardé mucho en saquear la habitación hasta sacarle todo lo que valía. Después de eso, probé la llave en la puerta de mi dormitorio. Pero esta vez, me llevó a una habitación mohosa y oscura, probablemente un sótano o algo parecido. Maldije con frustración y volví a cerrar la puerta de golpe. Incluso después de 2 intentos más, la puerta nunca me llevó a una habitación diferente. Me di cuenta de que acababa de aprender una valiosa información. Esta llave podía abrir las puertas a habitaciones en un lugar y tiempo diferentes, pero una sola puerta solo podía abrirse a una sola habitación. En el transcurso de una tarde, probé todas las puertas de mi pequeño apartamento. Si bien algunas puertas me llevaron a otras habitaciones oscuras o vacías, descubrí que la puerta de mi baño conducía a un vestidor lleno de ricas joyas. Pero, aunque la mesa de mi salón estaba cubierta de ricos objetos antiguos, quería más. No pasó mucho tiempo antes de que recurriera a usar diferentes puertas. Las primeras que abrí fueron las puertas del sótano de mi edificio de apartamentos. Una noche, a las 3 de la mañana, bajé y probé todas las puertas que pude encontrar. Si bien algunas de estas puertas me llevaron a más objetos de valor, también descubrí diferentes habitaciones similares a ese viejo y mohoso sótano al que me llevó la puerta de mi dormitorio. Algunas de ellas no eran más que viejos cobertizos o sótanos mohosos, otras eran más extrañas, incluso espeluznantes. Una puerta se abría a nada más que una oscuridad opresiva. Se extendía hacia afuera en pesadas y densas franjas. Me congelé cuando vi los contornos de algo que se movía en el fondo. En un abrir y cerrar de ojos, antes de que cerrara la puerta de golpe de nuevo, mis ojos se encontraron con algo más, algo que me miraba desde el fondo de la habitación. Debería haber sido en este momento que lo dejara y me rindiera, pero, por supuesto, no lo hice. Después de todo, una sola puerta solo podía abrirse a una sola habitación, ¿verdad? Y así, unos días después, todos los signos de peligro fueron olvidados y cualquier repercusión por mis acciones desapareció. No, me dije a mí mismo, si alguna vez volvía a notar algo extraño, podía cerrar la puerta de golpe y eso era todo. En poco tiempo, aumenté la escala de mis operaciones. No tanto en términos de ventas, sino en términos de puertas. No podía simplemente ir por ahí y usar puertas al azar. Eventualmente, alguien notaría lo que estaba haciendo y no se sabía qué pasaría. Al principio, alquilé apartamentos al azar en mi ciudad, usando sus puertas para buscar habitaciones que contuvieran riquezas. Lenta pero constantemente, mi colección de objetos de valor aumentó y en poco tiempo tuve cajas y cajas de objetos en mi pequeño apartamento. Todavía tenía cuidado al venderlos. Nunca fui a la misma tienda 2 veces, nunca vendí más de unos pocos artículos seleccionados y siempre venía preparado con una historia. Pero incluso a medida que ganaba más y más dinero, incluso a medida que llenaba caja tras caja de objetos de valor, mi codicia se multiplicaba por 10. No me detendría ni me rendiría. No, tenía planes, sueños e ideas que ya había trazado en mi mente. Finalmente, encontré lo que había estado buscando. Aquí, en el este de Alemania, hay muchas zonas industriales antiguas y abandonadas. Restos de empresas que quebraron después de la unificación y que se dejaron pudrir. Había complejos de fábricas enteros y viejos edificios de oficinas como este en mi ciudad. Claro, les habían quitado la mayoría de sus objetos de valor, pero esos no me interesaban. No, lo que buscaba eran puertas, tantas como pudiera encontrar. Aunque muchas de las puertas viejas habían sido derribadas, todavía encontré muchas que seguían funcionando. Así fue como pasé muchos días y noches recorriendo complejos viejos y abandonados, buscando puertas y las riquezas detrás de ellas.
Pero, no todas las puertas me llevaban a una habitación llena de tesoros, y cuantas más puertas probaba y más codicioso me volvía, más a menudo me encontraba con otras habitaciones. Más de una vez encontré sótanos mohosos o áticos viejos y podridos. En un momento dado, incluso me encontré en lo que era, sin duda, una cámara de tortura. El olor a sangre y otros fluidos corporales flotaba pesadamente en el aire. Vomité audiblemente cuando abrí la puerta, y como resultado, pude escuchar cadenas traqueteando y un chillido bajo y quebrado que me hizo cerrar la puerta en un instante. En otra ocasión, abrí la puerta solo para ser recibido por un pequeño estudio de otro mundo. Estaba iluminado por unas pocas velas azuladas, y en el momento en que me asomé, me encontré cara a cara con un hombre sentado detrás de un escritorio. Cuando me vio, me sonrió e invitó a que entrara y me uniera a él. Mientras lo miraba, había algo extraño en él. Llevaba unas gafas gruesas y pesadas, pero incluso con la poca luz de la habitación, parecía que no había ojos detrás de ellas. Cuando abrió la boca, vi dientes gruesos y desproporcionados que diferían de cualquiera que hubiera visto. Su voz también era casi demasiado humana, demasiado estudiada. Durante un largo segundo, simplemente se sentó allí, sonriéndome. Luego se levantó de su silla, lanzando su cuerpo hacia mí. Grité, y en estado de conmoción y terror, cerré la puerta de golpe y la bloqueé. Tropecé hacia atrás, tembloroso y asustado. ¿Qué demonios fue eso? ¿Ese hombre o esa cosa? Me dije a mí mismo que lo dejara pasar. Esto se estaba volviendo peligroso, y había reunido más que suficientes objetos de valor, ¿no? ¿Y si me encontraba con algo peor que este hombre? Pero, no pude. Mi mente estaba demasiado llena de dinero, contaminada por él, y solo unos días después, me dirigí a otro complejo. Después de haberme embolsado otros puñados de lo que supuse que eran joyas caras, ya me había olvidado del extraño hombre cosa que había encontrado. Pero, fue la siguiente puerta la que lo cambió todo. Como tantas veces, encontré una puerta al final de un pasillo. Giré la llave 2 veces y esperé a que la puerta se abriera. Luego la empujé con cuidado. Todo lo que pude ver fue una oscuridad opresiva, una oscuridad tan pesada que se extendía en gruesas franjas. Por un momento, la sensación más extraña de déjà vu me invadió. ¿No había visto esto antes? Antes de que pudiera hacer algo, una cara se asomó desde la oscuridad y se detuvo a escasos centímetros de mí. Era una cara femenina, pero estaba completamente deformada y extrañamente alargada. En el momento en que la vi, me encogí. Me preguntaba cuándo volverías. Dijo con una voz distorsionada y aguda. Cada fibra de mi cuerpo me gritaba que corriera, que me alejara, pero me lancé hacia adelante para cerrar la puerta y bloquearla frente a lo que fuera esa cosa. Me aferré a la puerta podrida, estaba a punto de cerrarla cuando 2 manos gigantes y espantosas se metieron entre la puerta y el marco. Con un solo movimiento rápido, la puerta fue arrancada de mis manos y luego desprendida del marco. La cara comenzó a reír antes de desaparecer de nuevo en la oscuridad. Aunque nunca había visto un cuerpo. Pero mientras estaba allí, cuando mis ojos finalmente se acostumbraron a la penumbra, me di cuenta de por qué. Esa cara, esa cabeza, estaba conectada a un cuello alargado. Detrás de ella, en la oscuridad, se alzaba una cosa terrible, una abominación gigante y retorcida. Vi más caras, más bocas, más ojos, todos conectados a un solo cuerpo hinchado del que brotaban cientos de brazos y piernas. Al lado de la criatura noté otra puerta, y luego otra más. Y a medida que la risa se hacía más fuerte al escucharse desde una multitud de bocas, me di cuenta de mi error. Una sola puerta nunca puede abrir más de una habitación específica. Pero si una habitación tiene más de una puerta, entonces... ¡Ay Dios! Me había equivocado por completo. Y esta criatura, esta cosa, lo sabía, y me había esperado solo para que cometiera este único error. Cuando la criatura gigante se levantó y se acercó a la puerta, tropecé hacia atrás. Mientras huía corriendo por el pasillo con puro y absoluto terror, escuché cómo el marco cedía, escuché cómo la criatura se abría paso a través de él. Solo me di la vuelta una vez, solo una vez.
Vi docenas de cabezas en cuellos alargados, vi un cuerpo hinchado y repugnante y observé cómo una multitud de manos y pies lo arrastraba desde la dimensión retorcida en la que esta criatura había estado atrapada. Corrí por la zona industrial, tropezando entre escombros y metal retorcido, mientras el aire parecía comprimirse a mi alrededor. Cada sombra se alargaba, como si la propia oscuridad me persiguiera. Podía escuchar el crujido de la criatura avanzando detrás de mí, un sonido imposible de ignorar, cientos de pasos, cientos de garras golpeando el suelo, cada uno más pesado que el anterior. La risa se había convertido en un coro de 1000 voces deformes, resonando en cada pared derruida, en cada ventana rota, atravesando mis huesos. Intenté encontrar refugio, cualquier lugar que pudiera bloquearla. Me adentré en un edificio vacío, una vieja fábrica, y corrí hacia el sótano. Allí, entre maquinaria oxidada y contenedores derrumbados, traté de recuperar el aliento. Pero no había escape, la puerta por la que había entrado crujió y se abrió sola, lentamente, como si la criatura estuviera dentro de la habitación, observándome desde la oscuridad. Mi corazón latía tan rápido que sentía que iba a romperme el pecho. La criatura apareció entre las sombras, fragmentada, retorcida, imposible de comprender. Sus 1000 ojos me miraban desde todos los ángulos, sus cientos de bocas emitían susurros incomprensibles que parecían penetrar mi mente. Intenté gritar, pero mi voz se perdió en un chillido espectral que no parecía provenir de mí. Cada segundo que pasaba, la realidad se distorsionaba. Las paredes del sótano se estiraban hacia arriba y hacia los lados, como si estuviera atrapado en un cuadro de pesadilla que se movía. Las luces parpadeaban y el suelo parecía derretirse bajo mis pies. Incluso mi propio reflejo en un charco de agua sucia parecía moverse por voluntad propia, replicando mis movimientos con un retardo macabro y distorsionado. Sabía que no podía seguir huyendo. La criatura aprendía mis movimientos, anticipaba cada paso. Me di cuenta de que el terror no estaba solo en lo que veía, sino en lo que la criatura podía hacer con mi mente. Comenzó a susurrar en mi cabeza, con cada palabra impregnada de amenaza y promesas de tortura interminable. Podía sentirme desmoronando, como si estuviera perdiendo contacto con mi cuerpo. Fue entonces cuando recordé la llave. La sostuve con fuerza, temblando, y pensé en todas las puertas que había abierto, en toda la codicia que me había llevado hasta este punto. Y en un impulso desesperado, giré la llave en el aire, buscando cualquier puerta, cualquier salida. La realidad explotó a mi alrededor. Me encontré en un espacio que no debía existir, un pasillo infinito, de paredes negras y líquidas, que se retorcían como serpientes. Cada puerta a los lados mostraba visiones de otras habitaciones, algunas repletas de riquezas, otras llenas de horror indescriptible, y muchas más contenían sombras que parecían vivir y respirar. La criatura apareció detrás de mí, pero ya no estaba limitada por la física ni por la lógica. Sus brazos se estiraban a través de las paredes, sus bocas aparecían en cada puerta que giraba, sus ojos me seguían aunque girara la cabeza. No había lugar para esconderme. No había luz. Solo existía el eco de su risa, resonando dentro de mi cráneo. Con un último esfuerzo, giré la llave de nuevo y abrí una puerta que parecía completamente normal. Caí al interior, un apartamento idéntico al mío, silencioso, vacío, intacto. La puerta se cerró tras de mí. Por un instante, respiré aliviado. Pero cuando miré mi reflejo en el espejo, no era yo, mis ojos estaban vacíos, mis manos temblaban con fuerza sobrenatural, y una sombra detrás de mí se movía lentamente, imitando cada uno de mis movimientos. Comprendí entonces que no había escapatoria. La criatura no solo existía en otras dimensiones, ahora estaba dentro de mí, una presencia que podía atravesar cada puerta que girara, cada espacio que explorara. Mi codicia la había liberado, y no había manera de detenerla. La llave no era solo un instrumento de riqueza, sino un vínculo, un portal que me había entregado mi propia perdición. La risa de la criatura llenó la habitación, multiplicándose hasta que cada objeto, cada sombra, cada pared parecía reír conmigo. Y supe, en lo más profundo de mi ser, que este era solo el comienzo. Que cada puerta que abriera, cada habitación que explorara, la criatura estaría allí, esperando, alimentándose de mi miedo,
creciendo más con cada latido de mi corazón. Y mientras me quedaba solo en la oscuridad de mi propio apartamento, con la llave aún en la mano, comprendí la verdad más aterradora de todas: nunca podría escapar de lo que había liberado.